¿Sientes que ya no eres feliz con lo que haces profesionalmente? O quizás nunca lo has sido, pero te da miedo reinventarte, porque además puede ser que no sepas realmente a qué te puedes dedicar o cómo hacer ese cambio. En 10 años me he reinventado 3 veces en áreas totalmente distintas y no vengo a contarte ninguna fórmula o secreto de cómo lo hice, porque no existen ni fórmulas ni secretos. Lo que vengo a contarte son mis experiencias y 4 aprendizajes clave que eso sí que creo te pueden servir. Si estás en ese punto en que tu cuerpo y tu alma te piden cambio, aunque no tengas claro el destino, necesitas escuchar este episodio. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, genia. Reinvención, reinventarse. Pero específicamente quiero que hablemos de reinvención profesional. Se habla mucho ahora, no era tan común en mis tiempos escuchar de reinvención. Cuando digo en mis tiempos me refiero a antes de yo haberme reinventado. Pero la verdad es que me da mucha alegría porque si algo nos limita la vida es vivir bajo el papel de algo que realmente no somos. Y hoy quiero contarte sobre mis 3 reinvenciones profesionales que ocurrieron en los últimos 10 años, justamente para que con mis ejemplos quizás puedas inspirarte, motivarte, tomar ideas, si es que estás en un proceso en el que sientes que lo que has venido haciendo en tu vida ya no se alinea contigo. Y puede ser inclusive que nunca haya estado alineado. Yo, por ejemplo, viví profesionalmente hablando 18 años perdida, literalmente perdida. Y eso también es válido, porque hay algo que ocurre y es que no todas las personas llegamos a este mundo con la bendición de saber a qué nos queremos dedicar. Hay quienes desde niños saben a qué se quieren dedicar y algunos lo van descubriendo en el camino. Y entonces cuando ya llega el momento de estudiar o de trabajar, de elegir una carrera, tienen claro dónde es. A otras, como a mí, nos pasa o nos ha pasado que nos puede llevar años. Y eso está perfecto también. Yo la verdad no cambiaría nada de mi camino, de estar perdida, porque todo eso fue necesario para que hoy me sienta tan encontrada. No sé si eso está bien decirlo, pero bueno, me gusta cómo suena. Pasé de estar perdida a estar encontrada. Es a encontrarme, pero es que me gusta este uso de estar tan encontrada. Y aquí se vale todo. Así que sea cual sea tu caso, está perfecto tal cual es en este momento. Mi primera reinvención fue a los 36 años. Hoy tengo 46, o sea, hace 10 años. Y créeme que de planificación o estructura o el paso a paso no tuvo nada. Solo salté. Salté porque yo ya no podía más con esa vida. Y no fue tampoco que salté porque dije, claro, ya sé lo que realmente quiero. Y el anhelo más profundo de mi corazón es este. No, para nada. En ese entonces no sabía lo que hoy sé. Pero iba a dar el primer paso
Aunque no lo sabía, ese era el primer paso para irlo descubriendo. Se veía como un paso muy arriesgado en ese momento, pero la verdad es que estaba motivado muy por el hastío y por un poco, por no decir mucho ya, mucha desesperación. Y como la vida es tan mágica y estamos siempre tan sostenidas y tan acompañadas, a los 15 días que tenía de haber dado ese salto al vacío sin tener nada, bueno, me tenía a mí y eso era suficiente. Pero de nuevo, en ese entonces no lo sabía. A los 15 días tenía mi primer cliente como asesora empresarial. Pasé de ser gerente comercial, que era digamos, lo que estaba ejerciendo en ese momento, de una empresa de tecnología a ese nuevo rol, a ser asesora de empresas. Me había reinventado. En 15 días me había reinventado. Y me encantaría decirte eso, que hubo un proceso, que hubo un paso a paso, pero es que la verdad es que no hubo nada. De nuevo, lo que hubo fue un ya no puedo más. Pero quiero justamente con este ejemplo desmitificar eso de que para reinventarse hay que prepararse, hay que planificar, hay que tener una estrategia. Y claro, esa es una forma. Por supuesto que es una forma de reinventarse, con planificación, con estrategia, con plan A, B y C. Pero también existen otras formas, como en mi caso. Y si me ves a hoy, parece que también valió la pena. Entonces, no quiero que te encierres en ideas. No te estoy diciendo tampoco ni te estoy motivando a que renuncies hoy, a que saltes al vacío. Lo que estoy es contándote cómo también puede verse la reinvención para que cuando a ti te esté llamando, no le pongas una cara específica, porque la realidad es que no tiene una cara específica. A los 2 años de dedicarme a ser asesora empresarial, vino mi segunda reinvención. Tampoco planeada, por lo menos no por esta mente humana, quizás por mi alma que todo lo sabe. Solo la sentía en el cuerpo, la sentía en el cuerpo. Un día estaba en medio de una reunión con mis clientes a los que asesoraba. Estábamos en una sala de juntas y en medio de una conversación ahí, mi mente de pronto voló, me disocié y empecé a pensar que tenía la necesidad de algo más. Pensé algo así como, siento que estoy solo en la mente y que necesito algo más creativo, más manual, algo que me ayude a salirme de esta mente. Y llegué a la casa ese día, le conté a Víctor y recuerdo que él me dijo, prueba, empieza a probar cosas. Y para resumirte el cuento, fue así como nació Buena Vida, mi empresa de productos para el cuidado personal enfocada en cosmética limpia. Y esta tiene matices muy interesantes que no quiero dejar de poner aquí sobre la mesa porque te van a ayudar a traerte abajo esas creencias limitantes que seguro te han visitado ya o te están empezando a visitar si es que estás en este proceso de sentir necesaria la reinvención. Entonces pongamos en claro esto. Buena Vida es una empresa que produce, comercializa productos de cosmética limpia. Hace 7 años, que fue cuando nació Buena Vida, yo era una mujer que sabía mucho de ventas y que asesoraba a mis clientes, especialmente en ese momento, en venta consultiva. Y quiero que pienses, ¿qué tiene que ver eso con cosmética limpia? Absolutamente nada. ¿Y qué implicaba entonces fundar una empresa de cosmética limpia? Bueno, implicaba cosas como saber de ingredientes naturales, saber de formulación de productos cosméticos, saber de materias primas, saber de temas de piel. Y de nuevo, no sabía nada de eso,
Pero es que así es como es la vida de increíble, porque la verdad es que llega, nos hace invitaciones. Y si nosotros aceptamos, nos revuelca, porque literal eso hizo Buena Vida conmigo, pero en ese proceso nos transforma. El caso, Genia, es que divida a una empresa de la que yo no sabía nada. Y créeme que no era tampoco tan sencillo de aprender, pero el llamado era muy, muy fuerte. Y la reinvención número 2 era necesaria, era indispensable en el camino. Y yo básicamente lo que hice fue hacer caso. Y entonces aquí viene la segunda lección y es: no necesitas estar lista para reinventarte. Ya dudé si te dije la lección número 1. ¿Cuál era la lección número 1? Es que esta la tengo muy clara, pero siento que me perdí con la número 1 y que no necesito. Ah, sí, claro. Que estoy aquí revisando mis apuntes del guión, que aún así ya ves que me pierdo. Que no necesitas tener un paso a paso, una estructura, una guía, que no es que siempre hay una fórmula perfecta. Ok, esa es la lección número 1. Y la número 2 es que no necesitas estar lista para reinventarte. Te alistas en el camino de la reinvención. De todos modos, créeme, casi nunca vas a sentir que estás lista, ni siquiera cuando ya estás lista. Y eso es porque siempre este ego nos cuenta el cuento de que nos falta experiencia, un título más, un curso más, un idioma más, etcétera, etcétera. Entonces, bien, hasta ahí ya era asesora empresarial y además ahora empresaria que había fundado su propia empresa de cosmética limpia. Qué vida tan divertida. Conforme Buena Vida fue ocurriendo, yo fui descubriendo en mí una especie de esencia, una esencia justamente de buscar siempre la buena vida para mí y para compartir a otros esa filosofía. De hecho, yo me acuerdo cuando escogí el nombre de la empresa, siempre supe que no era algo que tenía que buscar, me iba a llegar y de un momento a otro me llegó ese nombre y después yo, claro, empecé a observarme que era una palabra que usaba mucho. Le decía a la gente: qué bien te veo, qué buena vida la tuya. Entonces, Buena Vida empezó a ser ese canal a través del cual yo iba compartiendo ese mensaje de vivir una buena vida, que no era solo a través de los productos que nos poníamos en la piel. Y ese mensaje se fue haciendo cada vez más grande, tanto que llegó el momento en el que decidí abrir mi propio Instagram, el de Adriana Fernández, para decir todo lo que mi voz necesitaba decir. Y fue así entonces como esa pasión me iba envolviendo. Y yo empecé a sentir que quería y que no solo que quería, sino que necesitaba más. Y fue entonces ahí cuando me encuentra la certificación como coach en salud, y de eso hace ya 3 años. Y entonces así doy luz a mi tercera reinvención. Estás en el camino de crear y vivir la vida que deseas, pero hay algo que te hace sentir bloqueada, abrumada o perdida y te está impidiendo avanzar al siguiente paso hacia esa manifestación. Tu intuición te dice que necesitas la mirada externa de una guía, alguien que pueda ver con rapidez lo que te está frenando y guiarte para que tengas claridad. Y desde ahí, con esa chispa, retomar tu camino con energía fresca y enfocada. Si sientes que esto te describe, la sesión de claridad es para ti. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio, donde encontrarás el detalle y el formulario de aplicación. Mi tercera reinvención. Ya no solo asesora empresarial, empresaria, sino que ahora además coach
en salud, certificada como coach en salud. Terminé mi certificación y dije, ok, bueno, muy bien, yo amo esto, pero también tengo que tener claro que amo hablar especialmente de cómo podemos tener una buena vida si cambiamos la forma en que pensamos y lo que creemos. Esto realmente es lo mío. Y de hecho hice un giro en ese momento y si compartes conmigo y en mi comunidad desde hace años, sé que lo tienes clarísimo y cambié mi mensaje, cambié mi contenido porque para ese entonces hablaba muchísimo de nutrición, de ejercicio, estilo de vida saludable, aunque siempre había un tono de mentalidad. Era como la sombrilla que siempre cubría todo el mensaje que yo entregaba. Y me acuerdo inclusive pensar, uy, yo la verdad es que no sé si esto va a gustar, no sé si van a dejar de seguirme, no sé qué va a pasar, pero es que la verdad es que yo necesito hablar de esto. Y entonces inclusive en ese proceso fui como cambiando el título hasta que me llamé coach de manifestación consciente, que ahora de hecho lo cambié a mentora de manifestación consciente porque estamos alineados con lo que hago. Los coaches normalmente en nuestra gestión de coach no decimos qué hacer, como mentora sí, podemos decir qué hacer a partir de lo que sabemos por la experiencia y por el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, bueno, eso era un paréntesis, cierro el paréntesis. Eh, Era una tercera reinvención. Y aquí viene la tercera lección. Puedes reinventarte muchas veces, muchas, no solo una. Y también puedes hacerlo en muchas áreas distintas y que todas convivan en tu vida. Yo he tenido por más de 3 años 3 sombreros puestos, el de empresaria, el de asesora, el de coach, y todos han convivido porque al final todos tienen una línea que siempre busca la transformación, que siempre busca el bienestar, y eso es bien interesante porque así es como se logra ver que el propósito de fondo se puede entregar de muchas maneras distintas. Y me interesa mucho que integres esto porque a veces tenemos esta creencia limitante de que solo somos buenas para una cosa o de que lo que sabemos hacer solo lo podemos entregar de una manera. Y no, que mi ejemplo te sirva para derribar esa creencia y para empezar a creer que es posible que tus talentos se entreguen de formas diversas. Y bueno, así es la vida. La vida sigue y si en 10 años pasó todo esto y me reinventé 3 veces, no me imagino cuántas sorpresas más me tiene. Y la verdad es que bienvenidas todas, como sea que tengan que suceder. Entonces, recapitulemos aprendizajes sobre reinventarte. 1, sí es posible reinventarte en medio de la no claridad, inclusive una especie de sensación de caos, en medio de brincar al vacío. No existe la forma perfecta de reinventarte y tampoco la única es con un plan, con una planificación, con una estructura. Esa es una forma de hacerlo. Segundo, no necesitas estar lista para reinventarte. Nunca lo vas a estar justamente porque te estás reinventando y eso implica aprender cosas nuevas en el camino. Tercero, puedes reinventarte muchas veces y en muchas áreas distintas y que todas ellas convivan y ser exitosa en todas ellas también. Cuarto, reinventarse también puede ser de forma y no de fondo. Importante esto porque puede ser que sí te guste lo que haces, lo que no te gusta es desde dónde lo estás haciendo hoy. Yo, por ejemplo, en la reinvención número 1, pasé de ser gerente comercial a asesora empresarial, pero básicamente seguía guiando en lo mismo, en la forma de vender. Cambié el rol, pero seguía compartiendo el mismo conocimiento. Y quiero agregar una que es muy importante.
puede que no tengas ni idea de qué quieres, ni de para qué eres realmente buena. Y genia, no esperes a saber, no esperes a tenerlo claro, porque lo vas a descubrir haciendo. Yo hoy lo sé, pero antes pasé por 3 reinvenciones y por muchos procesos que me hicieron ir descubriendo ese camino. O sea que la misma reinvención fue la forma de saber qué era lo que realmente quería. También quiero decirte que no hay fórmulas, al menos no desde la forma en que yo lo veo. Creo que la fórmula que cada una le toca vivir es la fórmula perfecta y no hay comparación y no debería de haber juicio y no debería de haber opinión ni crítica. La tuya es la perfecta, como sea que la sientas. De nuevo, yo podría decirte, no, es que no es lo más recomendable que te tires al vacío sin tener un plan. Pero a mí esa fue la que me sirvió, sencillamente porque en ese punto de mi vida o lo hacía o lo hacía. Entonces cualquiera es perfecta. Y el único consejo que quiero darte, porque la verdad es que, de nuevo, lo otro son mis aprendizajes y te los comparto, pero hay un consejo que yo sí creo que no tiene fallo alguno, y es que te muevas, que hagas cosas, literalmente que explores y pruebes, como me lo dijo Vic sabiamente en ese momento. Atrévete a algo, aunque te dé mucho miedo. En ese proceso es que vas a empezar a descubrir. Yo antes de que naciera Buena Vida hice móviles, hice lámparas, hice, no sé, muchas cosas manuales porque estaba eso, como sintiendo el llamado, explorando, descubriendo. Entonces no importa lo que sea que hagas, pero tienes que hacer porque ahí es donde estás conectando con eso que te está buscando. Lo que sí es muy importante es que tengas muy claro que estando en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo, no va a ocurrir nada, nada diferente. Y el objetivo de todo esto para el final, para que se te quede bien claro, ¿por qué es que reinventarte puede ser la puerta a manifestar tu mejor vida? Porque cuando te reinventas profesionalmente, en realidad lo que estás haciendo es una reinvención de tu ser que viene desde adentro. Y eso significa que estás dando el paso de escucharte y de atenderte. Y cuando nos escuchamos y cuando nos atendemos, estamos dando espacio a que salga lo que tenga que salir, esa genia que está gritando que quiere salir y que de verdad no es más que nuestra versión más auténtica. Y eso sí que es poder puro de manifestación. Nunca, nunca somos más manifestadoras expertas de nuestra mejor vida que cuando estamos conectadas con quien realmente somos en esencia, sin filtros, sin capas, sin los deberías, sin los moldes. Desde ese lugar que creamos con pasión, que trabajamos con disfrute, que entregamos desde el corazón. Y lo que pasa ahí, genia, es que es un efecto dominó. Cuando en nuestra carrera profesional estamos ahí conectadas desde nuestra esencia, esa es como la ficha que empuja todas las demás piezas de la vida. Siempre hago mucho énfasis justamente en que eso a lo que nos dedicamos tiene un impacto muy grande en la vida que tenemos o la vida que soñamos, porque tiene impacto con la salud, con el dinero, con el placer, con la capacidad de disfrutar, de gozar, impacta todas las otras áreas de la vida. Es por eso entonces que reinventarte profesionalmente es literalmente abrir la puerta a acelerar la creación de tu mejor vida, de esa vida que estás soñando. Entonces, genia, si tu cuerpo te ha estado pidiendo reinventarte, así sea que te lo esté pidiendo con malestares, dale las gracias.
Él siempre está alerta, Él siempre te avisa, pero no te abuses, mujer. Atiende el llamado y avanza. No importa cómo, importa que avances. De la forma en que lo hagas va a ser perfecto. Y un día vas a estar contando la historia, así como yo hoy te estoy contando, la historia de mis 3 reinvenciones que en su momento no tenía muy claro, no tenía plan, no sabía cuál era el destino, pero vas a estar contando la historia con la misma certeza que hoy yo te cuento las mías. Cuéntame qué te significó el episodio. Puedes hacerlo al Instagram, Adriana Fernández CR, o dejarme un mensajito aquí en la descripción del episodio. Compártelo con esa mujer que al igual que a ti y a mí le vibra el alma por crear y vivir una vida extraordinaria, una vida que ame. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.